Entonces estamos aquí con Mateo Peña. Mateo es un business analyst en la empresa de consultoría Club de Liro y vamos a entrevistarlo sobre su experiencia en lo que es pues, todo el mundo de la consultoría para poder aprender un poco más del tema. Entonces, Mateo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todo muy bien, gracias. Bien. Listo, Bien, bien. entonces, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué carrera estudiaste y por qué decidiste irte por el área de consultoría? Ok, yo soy administrador de empresas del CESA y el área de consultoría realmente no la conocía mucho, creo que le pasa a muchos. Tiene un problema ahí de marketing el tema. A mediados de la carrera empecé a oír que algunos amigos míos se estaban preparando para estudiar, para entrar a consultoras y que se querían ir del país y me hablan de las oportunidades que ofrecía. Me pareció realmente interesante y básicamente lo que hice fue un poco averiguar de qué se trataba este sector de que no conocía nada y básicamente me fue interesando cada vez más. Al final me enamoró un poquito, me preparé bastante bien, elegí cuatro o cinco a las cuales aplicar, pasé algunos casos que me hicieron, pero básicamente, bueno, desde que entendí de qué se trataba, fue como un interés bastante grande de mi parte, ¿no? Y esa fue la razón por la que apliqué. Listo, buenísimo. También queríamos saber cómo en qué áreas, en qué industrias, en qué has trabajado como consultor. Bien, complemento mi respuesta pasada, de pronto fue un poquito polite, la complemento con esta segunda que me acabas de hacer. Uno ve bastantes industrias cuando trabaja en consultoría. Generalmente en los mercados suelen enfocarse unas u otras. En Latinoamérica, por ejemplo, es un poco generalizado que las consultoras se enfoquen en el sector de telecomunicaciones, de energía, en el sector financiero y de retail, más que todo esas cuatro. En Europa, bueno, se tocan sectores automotriz, aeroespacial y hay de todo. Y básicamente yo he tenido, bueno, es una de las razones también por las que me pareció atractiva la consultoría, y he tenido más que todo contacto con el sector de telecomunicaciones y algo de energía en los últimos meses. Ok, y bueno, ya para seguir, otra pregunta que te queríamos hacer es, cuéntanos de un caso de éxito que hayas tenido en tu, digamos que en tu carrera como consultor y también un caso de fracaso que hayas tenido varios obstáculos para afrontar esa situación que te comentaba una de estas empresas. Más personales que desde el punto de vista de proyecto, ¿correcto? Ujú. Ok. Yo creo que un caso de éxito fue cuando estaba haciendo mi práctica. Me enfrenté a un proyecto casi que solo, estamos con un partner. Él tiene un nivel de management bastante elevado. No está haciendo las slides ni los análisis muy detallados, ¿no? Y con una manager que estaba haciendo dos cosas al tiempo. Entonces, creo que fue el primer caso en el que tuve que actuar como analista y me soltaron bastante responsabilidad. Y al final, bueno, por el trabajo que hicimos con la guía del partner, obviamente no lo hice solo, tengo todavía poca experiencia, pero al final lo que pasó fue que el cliente primero le quedó mucho más clara la situación actual del portafolio que quería analizar, que eran las torres de telecomunicaciones, entendió mejor las capacidades de una empresa que quería adquirir para construirlas y digamos que el nivel de satisfacción fue bastante alto, teniendo en cuenta el equipo con el que contábamos y el trabajo que hice, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un caso de éxito que tuve. Un caso de fracaso, bueno, hace poco tuve un proyecto bastante complicado tratando temas de descarbonización. Lo que tiene este tema es que hay muy poca gente que es experta y los temas que se tocan son bastante técnicos, sobre todo para una persona con una formación o con un background académico como el mío de administrador de empresas. Toca ver temas ya muy específicos de las refinerías, de procesos, de compuestos, un poquito de todo esto. Y al final yo creo que entré con muchas ganas de aprender y de poder aportar, pero dado el nivel de expertise que necesitaba, creo que al final me desmotivó un poco para intentar apoyar más al equipo, porque creía que no tenía las capacidades en algunos casos para hacerlo, cuando puede que de pronto con algo de esfuerzo o investigación por mi lado, lo hubiera podido lograr, ¿no? Entonces,
Creo que me faltó un poco balancear o entender lo que era capaz de hacer con lo que no y alinearlo con cómo actuaba frente al equipo. Ok, perfecto. También, ahora te queríamos hacer una pregunta que va muy de la mano con esto que nos acabas de contar y es, ¿cuáles son esas habilidades que tú crees que has desarrollado en tu vida como consultor y cuáles crees que todavía te faltan como para desarrollar, pues para seguir fortaleciéndote como el consultor que eres ahora? Bueno, yo honestamente creo que es una de las industrias en las que uno más crece, no solamente desde el lado profesional, sino desde el lado personal también. Entonces, es una respuesta un poco polite, pero es la verdad. Como persona he crecido mucho más, he aprendido a manejar mi tiempo de mejor manera, a organizar mis responsabilidades, a tener una comunicación más abierta con el equipo, a manejar a veces personas en algunos casos, y son skills que uno ya tiene relativamente desarrolladas por la vida, por la universidad, pero acá los niveles de precisión le exigen a uno que sean mucho más em, precisos, ¿sí? Como certeros. Entonces, creo que los ha afinado un montón y eso mismo es lo que me falta mejorar, ¿no? También el tema de no tragar entero, el tema de cuestionarse mucho las cosas, el tema de realmente entender cuáles son las situaciones y analizar los datos que te dan para poder sacar conclusiones, lo he fortalecido bastante. Y yo creo que el tema de estructuración también ha sido uno de los puntos fuertes o puntos de mayor crecimiento, ¿no? Te dan un problema gigante, un elefante, como dicen acá, ¿cómo te lo comes? Por pedazos. Entonces, intentar estructurar un problema grande en subsecciones y las vas dividiendo y las vas sacando una por una. Suena fácil, pero requiere un poquito de práctica y creo que he aprendido un montón de eso, pero lo mismo, falta los mismos puntos fuertes o de crecimiento son los puntos que todavía se puede mejorar un montón más, ¿no? Bueno, Mateo, y con respecto a esas habilidades, ¿cuáles crees que han sido los mayores aprendizajes que has tenido de parte de la consultoría? Los mayores aprendizajes, te digo si quieres uno del lado profesional y uno del lado personal, ¿cómo lo Listo. ves? Del lado profesional, a ver, yo creo que el tema de entender cuáles son las capacidades de uno, no solamente en términos de aprendizaje, sino en términos de cuánto tiempo me demoro haciendo esto, qué necesito para hacer esto, me hago entender inputs, variables, research para sacar una diapositiva, un modelo adelante, algún experto, entender bien como qué es lo que soy capaz de hacer y cuánto tiempo me demoro haciéndolo y eh, cuál es el resultado que va a tener, es uno de los grandes aprendizajes que he tenido y cuando uno tiene un entendimiento de eso también es más fácil como ver cuáles son los puntos débiles de uno y cómo mejorarlos. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje que va mucho de la mano con lo que les decía de la estructuración. Y desde el lado, desde el punto de vista personal, cómo es tan exigente en términos no solamente de tiempo, sino como de estrés y de calidad todo el tiempo. Esto acá, como le hablaba yo a mi papá hoy, de hecho, en el almuerzo, es una evaluación diaria la que te están haciendo. Todos los días tienes que entregar resultados, todos los días tienes que mostrar progreso, todos los días tienes que, no sé, hacer cosas nuevas, literal. No hay tiempos muertos. Es difícil a veces balancearlo con la vida personal, ¿no? ¿Cuándo puedo salir a comer? ¿Cuándo no? ¿Cuándo puedo verme con mi novia? ¿Cuándo no? Este fin de semana me puedo ir de la ciudad y dejar el computador, no. Entonces, aprender a balancear un poco mis necesidades como personales con entregar la mayor calidad posible en el menor tiempo posible en el trabajo. eh, Creo que lo he mejorado un poco, todavía me falta un montón, pero es uno de los puntos que he mejorado. Realmente como entender qué es lo importante para mí y hasta dónde puedo sacrificar otras cosas por, no sé, salir a comer un día o hacer deporte o lo que sea, ¿no? ¿Y qué recomendaciones le harías a una persona que quiera entrar en el mundo de la consultoría? A ver, yo creo que he hecho bastantes entrevistas en el último año y yo creo que en muchos casos, primero, las personas no saben bien qué es la consultoría. Algo han visto o le han preguntado a algún amigo, pero no entienden bien de qué se trata. Entiende los beneficios y un poco superficial lo que hacemos, pero creo que el primer consejo va muy de la mano con eso, ¿no? Averiguar bien qué es la consultoría, qué tipos de consultoras hay, qué es lo que te gusta a ti hacer, eh,
Y si hay como ese enfoque, como antes de todo, antes de aplicar, antes de cualquier otra cosa, de entender qué es lo que hace una consultora, qué tipo de consultoría quieres hacer y qué consultoras te permiten hacer eso, y hay como un match, eh, es una de las primeras cosas, ¿no? Lo segundo es prepararse bastante bien. Creo que el proceso de selección, Jacobo también lo vio, es bastante exigente y en muchos casos no basta con ser pilo o con tener un background interesante, sino te ponen o te miden el aceite en diferentes rubros, ¿no? Desde el tema, no sé, analítico hasta el punto de vista personal. Y aunque uno cree que uno es buen comunicador, que uno es bueno estructurando problemas, que uno es bueno haciendo cálculos mentales, realmente cuando uno estudia y se prepara, puede entregar un resultado mejor del que puede entregar una persona sin prepararse, ¿no? Entonces, para una persona que quiere probar consultoría, sería esas dos cosas. Entender bien qué es lo que quiere en términos de qué tipo de consultoría quiero y prepararse bien. Claro, Dios. Dale, hola Mateo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, un gusto. Eh, Mira, una pregunta, o sea, teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de decir, quisiéramos también saber de pronto cómo formaste tú tus habilidades como consultor, sí, o cómo has estado formando tus habilidades como en este recorrido que has tenido en la industria. Muy bien. En mi caso específico, que estoy en una consultora estratégica, básicamente lo primero que hice fue entender qué era lo que pedían, ¿no? Cómo era el proceso de selección, qué tipo de preguntas hacían. En este caso, básicamente el core de una entrevista de consultoría estratégica son los casos de negocios, ¿no? Entonces, la manera en la que me preparé fue conseguir a un compañero de trabajo y un libro teórico de cómo hacer casos y me bandé 3 meses entre leer el libro, entender qué era un caso, cuál era la teoría detrás de este y practicarlo, ¿no? Con mi compañero que también que estaba interesado en entrar en consultoría. Ok, súper. Y también queríamos saber cómo ves tú la consultoría actualmente en Colombia y a futuro, cómo ves que va a avanzar, tipo, cómo sientes si va a coger potencia, si no va a coger potencia, como el marco como de todo. Yo creo que la consultoría en Colombia, en general en Latinoamérica, está creciendo bastante rápido. Empresas como, bueno, ADL no tenían tanta presencia hace 10 5 años y realmente ha tenido un crecimiento importante en la región. Lo mismo pasa con Ben. Ben en Colombia no está hace más de 10 años y hoy en día tiene un equipo de más de 80 personas. Entonces, ahí están las pruebas, ¿no? De que hay una necesidad latente por consultoría. La exposición del sector está aumentando bastante. Cada vez las empresas están más interesadas en optar por estos servicios y las consultoras entienden eso, ¿no? Entonces, hacen más presencia, llegan nuevas empresas, abren nuevos mercados. A esto me refiero con que una empresa que tal vez está especializada en temas del sector energético puede de pronto traer un partner de telecomunicaciones y se expande. Entonces, creo que es por ambos lados, ¿no? Más empresas consultoras están llegando y las empresas que están creciendo y las empresas de estos sectores energéticos, de telecomunicaciones, retail, las más grandes del país, se están dando cuenta del impacto positivo que puede tener contratar una consultora para un estudio, ¿no? Entonces, en resumen, está creciendo. Ok, y como que dado el contexto actual que estamos viviendo como país, ¿sientes que pueden estar en riesgo? ¿Qué sientes cuál es el mayor riesgo que pueden tener ustedes como consultores? El tema de, claro, cuando hay una desaceleración en la economía, pues suelen verse afectados los sectores, eh, los diferentes sectores, ¿no? En la consultoría, aún habiendo la incertidumbre política, social y algo económica, eh, por el cambio de gobierno que hubo, creo que el tema de la capacidad de contratar consultoría y las necesidades puede tener de las empresas podría tener un efecto incluso contrario, ¿no? Estamos enfrentando nuevas adversidades, hay más incertidumbre sobre qué va a pasar con los precios de X producto o con temas de, no sé, digitalización, temas de sostenibilidad aún que está cambiando bastante en Colombia, en la región, pues también se sabe que el gobierno lo apoya bastante, ¿no? Entonces, creo que las empresas juegan un poco con eso, teniendo en cuenta las circunstancias actuales y las necesidades que tienen, y podrían aprovechar esta circunstancia
desaceleración en la economía para contratar una consultora y encontrar nuevas líneas de negocio, la manera en la que lo pueda ayudar. Y las capacidades realmente no disminuyen mucho. Por una empresa como Ecopetrol, ahorita va a tener un cambio de presidente, los precios del petróleo, bueno, ahorita están favoreciendo, pero hace unos años no tanto, pero realmente los ingresos en comparación con el fee que cobra una consultora, pues son exponencialmente más grandes, ¿no? Entonces, para ellos es un gasto casi que mínimo, pero el impacto puede ser bastante grande, ¿no? Disculpa si enredé un poco la respuesta. No, súper bien. Yo creo que ya como para cerrar, eh, como si nos pudieras contar un poquito, Mateo, como cuál es normalmente el approach que tienen para resolver un caso, pues entendiendo que hay diferentes tipos de proyectos y requieren diferentes approaches, pero normalmente, ¿cómo se lleva a cabo el proceso para resolver un proyecto? Bien, bien, Jacobo lo acaba de explicar tal cual, hay diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de industria, de necesidades, de expectativas, de plazos, entonces es un poco variable, ¿no? Pero lo que tienen en común todos estos casos es, primero, un entendimiento real de cuál es el problema o la necesidad que quiere resolver el cliente. No es lo mismo hacer un estudio de mercado para una empresa que quiere hacer una adquisición, para otra empresa que quiere expandirse. Quieren lo mismo, hacer un estudio de mercado, pero la perspectiva es diferente. Entonces, primero es entender esa necesidad del cliente. Y lo segundo es estructurar el caso de tal manera que se pueda lograr satisfacer esa necesidad del cliente. Generalmente lo que se hace es un estudio desde arriba, desde el punto de vista más global, y se va aterrizando los temas con base a lo que el cliente y los consultores van encontrando. Entonces, te pongo un ejemplo para no dejarlo tan en el aire. Si alguien quisiera hacer un estudio de mercado de torres de telecomunicaciones en Colombia, lo primero que hace es un estudio del mercado de las telecomunicaciones en general en la región. Después de las torres de telecomunicaciones en la región. Y después si se entra a ver a Colombia, cuáles son los competidores que hay, qué tipos de torres hay, cómo está creciendo ese mercado, cómo se relaciona eso con lo que se está viendo en el sector. Y es un poco tener esa visión global y aterrizarla. Listo. No, pues buenísimo, Mateo. Creo que nos diste una explicación súper buena para poder entender lo que es este mundo de la consultoría, como es una aplicación mucho más real de lo que es, entender un poco los retos que tienen en el día a día. Entonces creo que ha sido una conversación eh, muy beneficiosa y que nos ha ayudado a entender bastante. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y pues nada, muchos éxitos en la consultoría. De una, Jacobo y grupo, muchísimas gracias por abrirme este espacio. Espero haber sido de ayuda. A ti, Gracias a muchísimas ti, que estés gracias. bien. De una, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Bye.